Una de las preguntas más comunes y a su vez una inquietud que se le presenta a las personas, ¿cuánto dinero pueden percibir semanal de ganancia en un bus truck? Bien sea trabajando OTR en las carreteras o a su vez trabajando en el programa de Amazon Relay. Quiero resaltar lo siguiente. Para que tú puedas trabajar de manera independiente, a su vez aplicando para el programa de Amazon Relay, tú tienes que tener 6 meses con tu autoridad. Como siempre lo resalto en mis videos, la autoridad son todos los permisos con una antigüedad a 6 meses. Es cuando Amazon te va a aceptar para trabajar de manera independiente. De igual manera, para trabajar OTR de manera independiente, siempre recomiendo trabajar 6 meses con un dispatcher o con compañías bajo su autoridad. Esto para darle tiempo a que tu autoridad madure y a su vez cuando ya te independices a los 6 meses ya tengas una reputación o una trayectoria previa, una antigüedad donde el broker pueda ver esto y a la hora de negociar las cargas el costo por milla que vayas a cobrar sea mayor. Sin embargo, 6 meses muchas veces no es suficiente. Tienes que empezar a construir esa reputación, tienes que empezar a construir esa confianza con el broker. Posteriormente, ya pasado 7, 8, 9 meses, es cuando empiezas a verle coloquialmente hablando el queso a la tostada. Es donde empiezas a obtener mayor rentabilidad por tu trabajo. Poseo 4 bus truck, de los cuales 2 están trabajando over the road, largas distancias, y 2 están trabajando en el programa de Amazon Relay en el estado de la Florida. A pesar de que no resido en el estado de la Florida, por temas de logística y situaciones personales, los tengo operando en ese estado. En este video te voy a mostrar exactamente cuánto produjo uno de mis camiones OTR trabajando largas distancias durante una semana y a su vez cuánto produjo otro de mis camiones trabajando en el programa de Amazon Relay en el estado de la Florida durante una semana. Resalto, esto siempre va a variar de acuerdo a la zona, de acuerdo a las negociaciones que puedas hacer. Y muy importante que se entienda lo que voy a explicar. Yo trabajo de manera independiente. Yo soy mi propio dispatcher. Yo trabajo directamente con los brokers. Yo no uso dispatcher y no uso compañías porque ya mi autoridad tiene casi 3 años de antigüedad. Yo busco las cargas directamente en los low board, negociando con los brokers directamente. A su vez, estos ingresos que vas a visualizar no son los ingresos que tú vas a obtener trabajando con un dispatcher o con una compañía. En algunos casos sí vas a obtener un precio similar de acuerdo a la zona donde estés. Pero estos precios directamente son trabajando con el broker. A continuación te voy a mostrar cuánto devengo uno de mis camiones trabajando over the road, posteriormente otro trabajando en Amazon Relay. Aquí les muestro. Comenzamos con el bus truck que se encontró trabajando OTR en largas distancias. Para el momento que se tomó la medición de esta semana, el camión se encontraba en Atlanta. Comenzó con un viaje desde Atlanta a Chicago, con un total de 717 millas cargadas, más 45 millas deadhead. El deadhead son las millas muertas que transcurre desde el punto donde te encuentras al punto de recogida de la carga. Este deadhead se cobra cuando negocias al mismo precio que estás cobrando las millas cargadas. Un total de 762 millas. Multiplicamos 762 por milla 2.10, que fue la que se negoció, da un total de $1,600. A eso le restamos $140 de combustible y da un total de 1,460, menos 146 de CPM. ¿Qué es el CPM? El CPM es el costo por milla. Es algo que tienes que tener presente cuando tú trabajas como dueño operador. Es el 10% aproximadamente de los gastos que se te puedan presentar a tu camión. Esto no incluye el combustible ni los cambios de aceite. Son gastos, desgaste de llantas, cambio de aceite de la transmisión o cualquier imprevisto que se te presente. En lo particular, yo aparto este 10%, que se le denomina el CPM, costo por milla. Posteriormente, se ahorra para los gastos futuros que se puedan presentar. Eso da un total de $1,314 de ganancia. Estos $1,314 lo dividimos en el total de millas, 762, da un promedio aproximado de 1,72 por milla.
1,72 multiplicamos por 762 el total de millas, da una ganancia limpia para tu bolsillo de 1.310. Esta ruta tuvo un traslado de 11 horas de conducción continua, más 10 horas de descanso por libro electrónico, más otras 4 horas de conducción, y dio un total de 25 horas como tal el viaje. Luego se tomó un viaje directo de Chicago a Columbus, con un total de 356 millas, más 20 millas de Head, da un total de 376 millas. El viaje fue directo. 366 por $3 que se negoció la milla, da un total de ganancia de 1.128. Sacamos el combustible, $70, da un total de 1.058. Menos 105 de CPM, da un total de 952. 952 entre el total de millas, da un promedio de 2.53 por milla. Multiplicado por la cantidad de millas, da un total de ganancia limpia de $951. Luego de Columbus, se tomó un viaje a Houston, 1.156 millas, más 30 millas de Head, da un total de 1.186 millas. 1.186 millas por 2.15 que se negoció por milla, da un resultado de $2.549. Menos $300 de combustible, da un total de 2.249. Le restamos 224 de CPM y da un total de ganancia de 2.025. A su vez, dividido entre 1.186 cantidad de millas, da un total de 2.016 con 1.70 por milla aproximadamente. Este viaje tuvo 11 horas más 10 de descanso más 11 horas más de conducción, un total de 32 horas. Luego se tomó un último viaje desde Houston a Mobile, Alabama, por 468 millas más 50 millas de Head, da un total de 518. 518, tuve que hacerlo aquí continuo porque no me daba la pizarra. 518 por 1.95 que se negoció este viaje da un resultado de 1.010. Menos $100 de combustible da 910. Menos 91 de CPM da un total de 819, que es igual a un 819 limpio para tu bolsillo a un promedio de 1.58 por milla real. Esta semana de trabajo, este Vostrock tuvo un desempeño de 2.792 millas. Se gastó en combustible $610. A su vez, tuvo un CPM que se ahorró de $566 y una ganancia limpia para el bolsillo de 596 a un promedio de 1.82 la milla como tal. En la siguiente tabla les voy a explicar Amazon Relay. Ok, aquí tenemos Amazon Relay. Comenzó la semana Miami-Tampa, un total de 282 millas. 282 millas por 1.80 promedio que se negoció son 507, menos 70 de combustible 437, menos 43 CPM da un total de 394. Un promedio de 1.39 por milla, 391 limpio como tal. Este viaje tuvo un retorno. Descargó y volvió a Miami. Tampa, Miami, 282 millas, 282 por 1.60 que se negoció el regreso. A su vez, 461 de ganancia. Menos 80 de combustible, 371. Menos 10 del CPM, menos 37 del CPM, 333. Un total limpio de 332 a un promedio de 1.18 como tal. El round trip de este viaje, ida y vuelta, dio $727 de ganancia limpia. Al siguiente día se tomó un Miami-Orlando 247 por 1.65, da un total de 407. 407 menos el combustible 70, 337. Menos el CPM 33, 304 limpio el bolsillo. Un promedio de 1.23, se divide 304 entre 247, que es el total de millas, da un promedio limpio exacto de 303.
Posteriormente tuvo también un regreso Orlando-Miami, 247 millas. 247 se negoció el regreso a 1.70, un total de 419, 85 de combustible, 334, 33 de CPM, 301. Dividido en 247, ganancia limpia de 2.98, un promedio de 1.21. Este round trip dejó $601 de ganancia limpia. Luego, al siguiente día, hubo otro viaje en Miami-Orlando, 247 por 1.89 que se negoció la milla. 466, 75 de combustible, 391. 39 del CPM, 352. Promediado, 1.42, 350 de ganancia limpia. Este viaje tuvo un retorno, Orlando-Miami, las mismas millas a 1.80, 444 menos 70 combustible, 374, menos 37 CPM, 337. Un total limpio de 335. 350 más 335, este round trip arrojó $685. Estos precios son por día de trabajo. A su vez, el camión tuvo una ida de Miami a Tampa de 282 millas por 1.75, 493. Menos 80 combustible, 413. Menos 41 CPM, un total de 372. Promediado 1.31 por milla, $369 limpios. El camión quedó en Tampa por temas de logística y la siguiente semana inició otra. En total, el camión hizo en millas 1.834. Combustible, $580 de gastos. CPM, que es ahorrado, 263. Y a su vez, un total de ganancia limpia al bolsillo de 2.382. Estos costos pueden variar de acuerdo a la demanda. En este caso, el camión no trabajó 2 días a la semana y por eso fue este monto. Pero normalmente son $3.000, $3.500 que genera un camión semanal en Amazon. Como pudiste visualizar, esas son las ganancias estimadas que puede generar un camión semanal trabajando OTR, Over the Road, y a su vez trabajando en el programa de Amazon Relay. Resalto, y muy importante entender, como lo dije anteriormente, cuando tú trabajas de manera independiente, que ya tienes cierto tiempo, más de 6 meses con tu autoridad, esas son las ganancias estimadas que puedes hacer directamente con un broker. Hay muchos factores que influyen, tienes que hablar inglés, los brokers no hablan español y a su vez tienes que, en este caso, ser muy estratega en las zonas que estés trabajando. Tienes que mantenerte firme y tienes que ir adquiriendo una antigüedad y una reputación previa como tal. En el caso de Amazon Relay es totalmente distinto. Es un programa que te permite estar todos los días en tu casa en un radio local 300 millas, que es lo que se devenga diariamente como tal en los viajes que puedas hacer. La mayor parte del tiempo Amazon siempre te va a dar un viaje de regreso, pero en algunos de los casos no pasa así. Y tienes que estar prevenido. Ejemplo, si saliste a Miami, Orlando y no hay un viaje de regreso, en este caso esperar en Orlando la siguiente noche o el siguiente día, o es tu decisión si viajas vacío como tal. El programa de Amazon Relay es bastante rentable, pero tienes que tener presente que es un programa bastante sensible en cuanto a la puntualidad. La segunda llegada tarde te eliminan automáticamente del low board y pierdes la oportunidad de trabajar con ellos. Siempre voy a resaltar que este negocio da dinero como mi eslogan. El dinero está en la carretera. Pero tú tomas la decisión. Recuerda, los 6 primeros meses tienes que trabajar con un dispatcher o con compañías para que tu autoridad madure. El ingreso con un dispatcher o con unas compañías no es el mismo que acabas de ver. Siempre se promedian entre aproximadamente 1.50 o 1.75 por milla. Muchas veces puedes obtener $2 por milla, pero eso de acuerdo a la zona donde estés. Espero que este video te pueda servir como referencia para tomar tu decisión final de ingresar al negocio. Es un negocio bastante lucrativo, es un negocio bastante rentable cuando lo trabajas con disciplina, constancia y enfoque, y sobre todo con mucha paciencia. Es un negocio que te va a permitir encaminarte a la independencia financiera y construir tu propia empresa. Muchas gracias por tu apoyo. El mejor regalo que me puedes dar es un me gusta, compartir este video para que informe a otras personas y les sirva
de guía para tomar la decisión y a su vez suscribirte al canal para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Muchas gracias, no te olvides de las claves del éxito: disciplina, constancia, enfoque y mucha paciencia. El dinero está en la carretera.